Para Periodista Digital es un auténtico placer visitar en su domicilio a Nicolás Redondo Terreros, que, bueno, como nuestros seguidores saben, es una persona que ha sido clave en la política nacional española. No solo es hijo de todo un símbolo del sindicalismo de la transición, sino que él mismo en su día tuvo un gran peso político, sobre todo en el País Vasco y en las filas del Partido Socialista, no solo de Euskadi, sino también el Partido Socialista a nivel nacional. Y ya lleva casi una década retirado de política, pero aún así podemos seguir disfrutando de sus artículos en distintos medios de comunicación, escucharle en la radio, y también preside una organización de la sociedad civil tan importante como la Fundación para la Libertad. Su compromiso con la nación española es indudable y con la democracia. Así que, bueno, pues muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, encantado de estar aquí con ustedes y hacer una entrevista con tranquilidad y serenidad para hablar un poco de nuestro país, ¿no? España. Pues sí, bueno, Nicolás, justo decíamos, para hablar de nuestro país, para hablar de España. Y uno de los grandes retos que afronta los últimos días es este anuncio de consulta soberanista con una doble pregunta, consulta independentista, hablando claramente, que han lanzado Artur Mas, Oriol Junqueras, la CUP y varios más. Bueno, ¿qué opina usted sobre esta consulta? Bueno, como en casi todas las ocasiones en las que los nacionalistas, sean los vascos o sean los catalanes, nos han echado un órdago, el problema en términos generales no son ellos, sino nuestra capacidad de respuesta, la capacidad de respuesta de la sociedad española y de los partidos políticos nacionales. Por ejemplo, ante las preguntas que proponen los partidos nacionalistas catalanes, ha habido dos datos buenos, a mi juicio. Uno, que en principio establecen una posición común el partido que gobierna con mayoría absoluta, que es el Partido Popular, y el Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Es verdad que la relación entre los dos, en este asunto como en otros, es demasiado pudorosa. Dicen que han hablado, que están de acuerdo, pero la sociedad española necesitaría un discurso integrador de los dos grandes partidos. Pero en cualquier caso, que estén de acuerdo no es mala cosa. Y también parece que nos podemos felicitar porque el Partido Socialista de los catalanes, después de dar muchas vueltas y estar durante demasiado tiempo donde no tenía que estar y confundirse, a mi juicio, de una forma sorprendente, pues al final tampoco está en esa foto, que es algo que pretendían todos los nacionalistas catalanes, tener una legitimación de un partido que en principio no era nacionalista como el Partido de los Socialistas Catalanes, ¿no? Bien, esos son dos datos positivos. Como le digo, el gran problema es cómo actuamos nosotros. Y yo creo que tenemos que dejar dos o tres cosas perfectamente claras, ¿no? Una, que no hay expresión democrática fuera de la ley. Desde el nacionalismo catalán, como desde todos los nacionalismos, tienden a hablar de la democracia de una forma muy etérea. La democracia, al fin y al cabo, si somos prudentes, no es más que el ejercicio de la voluntad de los ciudadanos libremente expresada en el marco de la ley. Y por lo tanto hay que respetar la ley. Y si quieren conseguir sus objetivos, pues tendrán que cambiar las leyes. Por lo tanto, es imprescindible relacionar la democracia con las normas. No hay democracia sin normas. Parece que a Junquera y a algunos nacionalistas catalanes no les entra encima en la cabeza esto, pero que Cartagena decidiera ser libre es una decisión que puede adoptar libremente, pero no es democrática, ¿eh? Y lo mismo sucede con ellos. Esto es algo que se tiene que tener en cuenta. Por lo tanto, el respeto a la Constitución, al ordenamiento jurídico democrático español, aprobado también en Cataluña y, por cierto, con un gran apoyo a la Constitución española en el referéndum correspondiente del 78, están ahí. En segundo lugar, yo soy muy partidario de hablar y de negociar y de ver los intereses, las ambiciones, los anhelos de la otra parte. Pero
un Estado, y un Estado democrático, es decir, asentado en la legitimidad de la voluntad de los ciudadanos, libremente expresada, no puede aceptar ninguna negociación con la amenaza del chantaje, con la presión de la amenaza, con esa situación en la que nos han puesto de o aceptan esto o nada. Mire usted, eso no es posible. Por lo tanto, para los que proponen la negociación y el diálogo, de los que soy partidario con los nacionalistas, tengo que decir sí, pero sin que al Estado se le presione, sin que al Estado se le chantajee, sin que quieran secuestrar la voluntad de la ciudadanía española, que es el tercer punto. Todo está muy bien si se tiene en cuenta que quienes tenemos que decidir sobre nuestro futuro somos nosotros, no solo los catalanes, los vascos o los gaditanos, sino los ciudadanos españoles. ¿Pues cree usted que va a pasar un poco como pasó con el plan Ibarretxe, que esto va a llevar al Congreso de los Diputados y ahí se va a parar el tema? ¿O cree que va a haber consultas sí o sí, como quieren algunos, o vamos a un escenario de elecciones plebiscitarias, como incluso llegan a plantear comunistas muy próximos a Artur Mas? No creo que sea tan fácil terminar con la cuestión que han planteado los nacionalistas catalanes como terminamos con el plan Ibarretxe. No lo creo, sinceramente. Ha habido una imagen distorsionada del País Vasco, distorsionada con razón. La banda terrorista ETA ha golpeado muy duramente a la sociedad vasca y a la sociedad española, y eso está ahí. Pero no tenemos que dejar de entender que la sociedad vasca en términos generales ha sido siempre moderada, y que hasta la propuesta del plan Ibarretxe fue una propuesta, no moderada ni en el fondo ni en la forma, pero fue una propuesta claramente desde el principio al final dentro del marco institucional, y no tenía más recorrido que el marco institucional. Y de eso se encargó, no sé si Ibarretxe, pero luego el propio Partido Nacionalista Vasco y todo el ámbito del nacionalismo que llaman moderado, que no se saliera del ámbito institucional. En Cataluña el debate es distinto. Es cierto que Mas dice que la consulta tiene que ser legal, pero también es cierto que hasta ahora han dicho con toda tranquilidad y sorprendentemente representantes del Estado que estarían dispuestos a hacer la consulta aunque no tuviera esa legitimación jurídica. Y además, como el proceso viene de atrás y se va a alargar durante todo un año, yo creo que, aunque terminemos formalmente con el problema, yo creo que no va a haber consultas, sinceramente lo pienso, la frustración, la tensión que se ha generado y que se va a incrementar en Cataluña tiene muy difícil solución, y la tiene solo a medio y largo plazo, desde luego no a corto, que es por lo que el gobierno, el Estado, tenía que empezar a tirar las grandes líneas estratégicas de un discurso democrático, constitucional, integrador, para ir solucionando parte de esos graves conflictos que se están generando y que se van a aumentar en Cataluña, y probablemente terminen efectivamente con unas elecciones que si son plebiscitarias, a lo que tienen derecho, terminarán hurtando, sin embargo, uno de los derechos fundamentales de la ciudadanía: es expresarse sobre todos los problemas que tiene una sociedad, no sobre un problema que pueda tener una sociedad o una parte de la sociedad, ¿no? Y en ese sentido, yo, como cualquier demócrata de una democracia normalizada, pues rechazamos esas situaciones excepcionales que son las que impulsan las elecciones de ese tipo, plebiscitarias, ¿no? En Cataluña tenemos una crisis, la crisis económica les ha golpeado mucho más duramente de lo que ellos preveían. Parte del problema que tienen los nacionalistas catalanes es que no han sabido enfrentarse a esa crisis. Otra gran parte, a mi juicio, es que no entienden este mundo globalizado en el que nos ha tocado
vivir y a ellos gestionar, educados en uno mucho más dominable por parte de ellos, mucho más protegido por parte de ellos y para ellos. Y en ese sentido, en Cataluña hay muchos problemas de carácter social que están encubriendo la discusión sobre la independencia y que en unas elecciones plebiscitarias terminarían hurtándoles a la ciudadanía que pueda emitir su juicio sobre todos esos problemas, ¿no? Sí. Aunque después del anuncio del otro día parece que Mas ha recuperado algo de pulso electoral, los sondeos indican que ha frenado la caída, incluso que se ha vuelto a colocar por delante de Esquerra Republicana en los sondeos, no cabe descartar un escenario donde Esquerra al final gane las elecciones y proclame en el Parlamento, en sede parlamentaria, de forma unilateral la independencia sin consulta ni nada por el estilo. Oye, ¿cómo debería responder el Estado o el gobierno de la nación ante un reto así? Primero, el Estado, ante retos de este tipo, tiene que actuar cuando se provoquen. Muchas de nuestras energías las perdemos pensando en cómo vamos a reaccionar en el futuro, cuando las tenemos que emplear en cómo vamos a reaccionar hoy. No sabemos lo que va a suceder. Una de las posibilidades bastante razonable de futuro, en el futuro próximo, es que RC sí consolide esa mayoría, a pesar de las últimas encuestas que ha habido, en momentos de tensión social como la que han provocado ellos, de una excitación emotiva exagerada, de un sentimentalismo extraordinario también, terminan ganando los más radicales y terminan perdiendo los más moderados. Y en este sentido probablemente RC esté en la mejor de las situaciones para sorprender a CiU. En segundo lugar, además, CiU es un partido que, o una coalición, mejor dicho, que puede estar a la defensiva en este momento, ante esa avalancha del nacionalismo, del independentismo radical. Vemos cómo están planteando la creación casi de un movimiento, en realidad. Están planteando la posibilidad de ir todos juntos en las elecciones europeas. En la solución que nos demostraría algo que es muy interesante cuando los nacionalismos se desbocan, ¿no? Empezamos perdiendo la pluralidad externa de la sociedad. Ellos limitan esa expresión plural de los conflictos sociales de una sociedad rica como la catalana y lo limitan muy contundentemente a la uniformización nacionalista. Pero dentro de esa uniformización nacionalista dan un paso más y terminan hasta desapareciendo los propios partidos en un movimiento que les engloba a todos, ¿no? Y eso es lo que puede estar pasando allí. Y una de las preocupaciones que tengo yo, y probablemente también una de las soluciones esté en que parte de la burguesía catalana, del centro y del centro derecha catalán, reaccionen ante el dominio extraordinario que pueden tener los nacionalistas radicales en Cataluña, ¿no? Y digan, bueno, hasta aquí hemos llegado, tenemos que ir por otra vía, ¿no? Que es la vía que ha definido las relaciones con el resto de España desde el 77, que es el acuerdo en la diversidad. Usted parece que está un poco hablando de una ruptura de unión con Convergencia y el resto. No sé lo que sucederá. Ellos... Unió es un partido poco fiable. Es decir, un partido con toda la historia que tiene más historia que Convergencia, ¿no? Pero es un partido que se ha subido a los lomos de la Convergencia de Pujol y ahí viven. Y no sé si tendrán la capacidad, la energía, la altura de miras, la grandeza y la inteligencia para decir hasta aquí hemos llegado. Lo que decía Camus, ahora que se cumple el centenario del hombre rebelde, ¿no? Hasta aquí hemos llegado y aquí no paso y esto es una agresión. Yo no sé si ellos tienen principios tan sólidamente arraigados, ni siquiera sé si tienen algún principio suficientemente arraigado como para que el elemento de reacción
se dé en algún momento determinado. No confío ni en el partido ni en Durán para esto. Y permítame que le pregunte sobre el partido hermano en Cataluña de su partido, sobre el PSC. Usted decía que que parece que se ha reconducido por la senda correcta después de una deriva un poco extraña. ¿Usted confía en que se mantenga ya fiel a la Constitución o es previsible que pueda, por lo menos sectores del PSC, tener ramalazos que le haga sumarse a...? Que va a haber sectores, no cabe duda, ya están apareciendo por ahí, que en realidad son nacionalistas y han podido estar en el PSC porque han dominado el PSC y el Partido Socialista en Cataluña era la expresión de su voluntad nacionalista. En el momento en el que pierden pie, pues encuentran a disgusto, lógicamente. Y eso es lo que está pasando desde hace un tiempo a esta parte, ¿no? ¿Qué va a pasar con el PSC? Que es una crisis no solo del PSC, es una crisis de la izquierda en España, no de la izquierda en otros países, por ejemplo en Francia, pero sí, o en Gran Bretaña, o en Alemania, pero sí en España. Esa sustitución de los valores tradicionales de la izquierda por sentimientos nacionalistas, ante una sociedad mucho más compleja, mucho más difícil de lo que preveían, y ante el fracaso de soluciones simples y sencillas, esa complejidad, de una forma fácil, infantil e ignorante, a mi juicio. Algunos socialistas han optado por la vía sentimental del nacionalismo, que es lo más contrario a lo que representan los valores de la socialdemocracia europea, ¿no? Eso pasa en el Partido Socialista, pasa en Izquierda Unida, ni qué decir tiene, ¿no? Ahora, todo esto era posible mientras no se estableciera una posición clara y contundente como se ha establecido por parte del independentismo catalán. En el momento que ellos establecen su posición, pues al Partido Socialista, el PSC, que tiene el apoyo que tiene clarísimamente por tener la relación que tiene con el PSOE, pues se le ha terminado la diversión, se ha terminado el baile, tiene que optar, o está con ellos o no está con ellos. Y no hay medias tintas. No hay medias tintas no porque no queramos los demás, que ya vemos con sorpresa lo que han hecho durante estos últimos años, ¿no? Sino porque no quiere el nacionalismo. El nacionalismo quiere fieles, no gente que dude. Y en el socialismo catalán, como en cualquier socialismo autonómico español, pues si no existen esas certidumbres, que son las que tienen que existir, por lo menos sí han existido ciertas dudas, y eso no es válido para los nacionalistas. Y bueno, y del PSC al Partido Socialista Obrero Español, usted hace unos días publicaba en El País un artículo sobre la conferencia política de este partido, y bueno, usted venía a advertir de que una deriva hacia la izquierda, de buscar el voto más radical, al final esto a quien favorece es a Izquierda Unida, que pesca mucho mejor en esas aguas, creo que es la expresión que usted decía. Entonces, usted alerta, me parece, sobre una radicalización del PSOE que además no sitúa ni siquiera a Zapatero, sino antes. Usted apuesta por una reconducción de su partido hacia una socialdemocracia, más buscando el voto del centro. Sí, yendo de lo concreto a lo general. Bueno, yo creo que ellos en la última conferencia, muy, muy angustiados por los resultados electorales, han sido malísimos, son los últimos, y las encuestas han puesto a hacer un diagnóstico que a mí me parece que es apresurado y además es erróneo. Ellos han terminado pensando que el gran problema del Partido Socialista Obrero Español se debe al viraje que dio Zapatero debido a la crisis, y que lo dio además no voluntariamente, sino condicionado y presionado por los mercados y por líderes europeos e internacionales, y que ese giro a la derecha es el origen de todos nuestros males. Yo pienso que ese es un diagnóstico equivocado. Yo pienso que ese justamente puede ser motivo de absolución de José Luis Rodríguez Zapatero, que se dio cuenta que el país iba al desastre y que tenía que tomar medidas para que no fuera al desastre. Se dio cuenta, le hicieron darse cuenta. Que el problema es anterior. El problema es anterior. El Partido Socialista Obrero Español, desde que
José Luis Rodríguez Zapatero gana la Secretaría General, opta por una estrategia de alianza de la izquierda en contra del Partido Popular, que la consolida muy claramente cuando llega al gobierno. Y hace un discurso para la izquierda, rechazando muy claramente la estrategia moderada del Partido Socialista desde el 74 en sus órdenes hasta aquí, que era la de ocupar el centro izquierda de este país, intentando tener un proyecto autónomo y mayoritario para España, ¿no? Él establece políticas de alianzas intensas o difusas, de tal manera que el minoría pudiera gobernar con tranquilidad. Lo hace con los nacionalismos, lo hace con Izquierda Unida, y el punto más paradigmático de todo esto, que como siempre que hablamos de estos elementos, pues tiene que ser el más caricaturesco, es que siendo el segundo partido en Cantabria, le damos el gobierno al tercer partido para que no gobierne el primer partido. Bueno, eso ya demuestra cuál es la estrategia. Ese es el primer elemento, por lo tanto, de equivocación estratégica, que supone decisión estratégica que es una equivocación y que supone un cambio en relación con el periodo anterior, dominado por el clan de Suresnes, vamos a decir, ¿no? Y en segundo lugar, es una terrible equivocación cuando durante meses y años no reconocen, porque tácticamente era inconveniente, la crisis económica. Como además no tienen la picardía que pueda tener otra gente, los mismos libros posteriores que acaban de aparecer del propio presidente del gobierno y de Solbes demuestran claramente lo que estoy diciendo, ¿no? Y yo creo que ese giro a la izquierda dejando sin cobertura al centro izquierda moderado y esa empecinada tozudez a la hora de no reconocer la crisis son el origen de la situación actual del PSOE. Segundo, por lo tanto, no se soluciona volviendo a la posición anterior a lo que ellos llaman giro de José Luis Rodríguez Zapatero. Se soluciona elaborando para el siglo XXI un proyecto distinto del que se ha venido manteniendo hasta ahora, un proyecto distinto que afecta a las relaciones de lo público y lo privado, a la globalización que influye en los medios de comunicación, pero en la vida de las personas. Y hay que tener en cuenta que lo que está sucediendo ahora es ha cambiado y está cambiando y cambiará más las relaciones del ser humano como cambió en su tiempo la imprenta, y lo va a hacer en un tiempo mucho más breve, en un periodo mucho más breve de tiempo. Eso si no lo ha hecho ya. Si no lo ha hecho ya lo está haciendo, vamos, lo veremos cuando, ¿no? Entonces, eso, en esa situación, ¿qué hace la socialdemocracia en esa situación? Pues lo público y lo privado adquiere otras dimensiones. Los ciudadanos hoy están más en una necesidad de sociedad del bienestar, a pesar de la crisis, que estado de bienestar. Los ciudadanos quieren que se les den los servicios y muchas veces no se preguntan quién es el que se los da. Entonces tenemos que hacerlo de la forma más eficaz y eficiente para que esos servicios les lleguen a las capas más amplias de la sociedad. Tenemos que saber que quienes son el objetivo del estado de bienestar son los ciudadanos, no el propio estado de bienestar, o quienes administran el estado de bienestar. Bueno, todos esos son elementos del nuevo proyecto que se tiene que construir. ¿Qué sucede? Que en el socialismo mediterráneo, que afecta a Francia, desde luego, que es la que influye en los países de su entorno, y a Italia y España, la tendencia a sustituir las interrogantes o a contestar las interrogantes yéndose a la izquierda es algo histórico, mientras que el socialismo centroeuropeo y el socialismo, no digo, digamos ya el socialismo anglosajón, mucho más pragmáticos, se van adaptando sin necesidad de esas oscilaciones. Bueno, nosotros estamos en ese socialismo del Mediterráneo
influidos por esa oscilación, esa tendencia a ir a la izquierda para enfrentarnos a los problemas sin darnos cuenta que el problema no es ir a la izquierda, sino darnos cuenta justamente que son problemas mucho más complejos. ¿Y quién podría en el actual PSOE liderar un proyecto, digamos, de apuesta por el centro y no por la facción más izquierdista? Pues no lo sé, pues yo no sigo mucho, aunque parezca que no, la vía interna. Yo soy afiliado del PSOE, pero no me interesa mucho la vía interna de los partidos, y casi menos la del mío, sinceramente lo pienso. Pero supongo que tiene que haber gente en el Partido Socialista con capacidad para liderar. Yo no soy muy partidario de cambios sin justificación. Me parece muy bien los cambios y me parece muy bien gente nueva en las direcciones de los partidos políticos, pero trayendo un proyecto, trayendo una idea, defendiendo un relato, defendiendo un discurso. Yo, por ejemplo, en este momento en el que está dirigiendo el partido, porque así lo ha decidido un congreso, Alfredo Pedro Rubalcaba, lo que no entiendo de verdad es por qué los que quieren liderar el futuro del Partido Socialista Obrero Español, o quieren presentarse a las elecciones generales como candidatos a presidentes, etcétera, no han dicho hace tiempo ya, oiga, yo tengo una idea sobre el partido, yo quiero que esto falle así, yo quiero que el proyecto sea este, ¿no? Yo no sé si era Obama el que lo decía, pero desde luego para ser candidato y por lo tanto poder ser presidente del gobierno se necesita una cierta ambición, y esa ambición pues rompe las tácticas de pequeño alcance que se puedan tener, de oportunismos, ¿no? Es verdad que en España, como estamos en esa tendencia melancólica de la decadencia, pues bueno, pues administrando los tiempos puedes llegar a cualquier cosa, ¿no? Pero yo creo que el país merece algo más que la simple espera de la oportunidad que pase por delante de la puerta, ¿no? Con eso de administrando los tiempos se puede cualquier cosa. ¿Se refiere usted a Mariano Rajoy? Bueno, a todos. No estaba pensando en él ahora, estaba más hablando de mi partido, pero bueno, también. Sí. Hay que tener ambición. Bueno, Rajoy ha demostrado que tiene ambición, por lo menos resistiendo, ¿no? Porque ha resistido mucho durante mucho tiempo y ha sido poco influido por los medios de comunicación durante mucho tiempo, ¿no? Me refería más a los que no están en este momento. El propio Alfredo Pedro Rubalcaba se le podrá criticar cualquier cosa, pero no falta de ambición. Estar ahí en la situación en la que está y con todos los adversarios internos que tienen, que suelen ser más desagradables que los externos. Bueno, pues ahora, la gente joven, ¿no? Es que yo quiero que cambie esto, es que quiero que Alfredo Pedro Rubalcaba es el pasado. Bien, pero ¿quién dice, por encima de tacticismos, del calendario, oiga, yo tengo una idea del país? Aparte de lo que puedan decir que eso es lo que dicen en Twitter, que al final da la sensación que no tienen más pensamiento que lo que dicen en Twitter. Por arriba nada, por abajo nada, por la derecha nada y por la izquierda nada, sino esos cuantos caracteres que se pueden recoger en Twitter, ¿no? Esto da la sensación de que no tienen más pensamiento que lo que se dice en Twitter. Se refiere a los que quieren aspirar a los que quieren aspirar, a los que quieren, que tendrían que... Oye, tenemos el problema de la crisis. Sí. Mire usted que no se trata solo de hablar de la crisis y de lo mal que lo pasa a mucha gente, sino se trata de decir qué piensa sobre la crisis, ¿no? Y esa situación dificilísima de mucha gente te debería obligar, te debe obligar, a mi juicio, perdón, a postergar tacticismos y oportunidades más o menos. Y bueno, tenemos el problema de Cataluña, tenemos el final de la banda terrorista ETA, tenemos muchas cosas que son muy interesantes. La construcción de Europa, cómo nos ha zarandeado la crisis a la Unión Europea. Oiga, y ustedes no tienen nada que decir, nadie, excepto lo que, bueno, es un líder, yo creo que diga, se puede, yo prefiero que diga y se equivoque a que no diga y no se equivoque, claro. Sí. Usted habla del final de la banda terrorista de ETA. ¿Realmente cree usted que estamos ante el final definitivo de la banda terrorista de ETA? Sí, nosotros hemos derrotado a la banda terrorista de ETA. España tiene un problema. Nos regodeamos con las derrotas y muchas veces no reconocemos nuestras propias victorias. ETA ha estado golpeándonos durante 40 años y ETA quería conseguir por el terrorismo, por la violencia, por los atentados,
determinados objetivos. La integración de Navarra, la autodeterminación y una amnistía generalizada de todos sus presos, porque si conseguía eso, sus presos terminaban siendo no asesinos, sino héroes. Bueno, anuncia el cese definitivo de la violencia sin haber conseguido la autodeterminación, sin haber conseguido la integración de Navarra. Si la consigue no será por ellos, sino por nuestra mala cabeza. Y luego no ha habido una amnistía generalizada, por mucho que la doctrina Parlota haya sacado a gente a la calle, y eso a las víctimas del terrorismo y a la gente normal de este país le duele, les cueza, no solo estéticamente, sino moralmente, ¿no? Pero sí. ¿Qué sucede? Que el fenómeno del terrorismo es un fenómeno complejo y no tienes finales sencillos y simples y evidentes. Quitando el terrorismo ideológico, que es distinto y que puede terminar por racionalización del fracaso de los propios terroristas o por la acción contundente del Estado, terrorismos del tipo de la banda terrorista ETA terminan cuando su entorno político, económico, cultural y social considera que los objetivos por los cuales nació la banda terrorista no se consiguen a través del terrorismo o con el instrumento del terrorismo, sino que eso, los asesinatos, las extorsiones, los secuestros, lo que hacen es alejar esos objetivos últimos. Y por lo tanto, al sentir que eso es así, terminan considerando a la banda terrorista, a la organización terrorista, un obstáculo, un hándicap, una piedra pesada para sus pretensiones. Y son ellos mismos los que derrotan a la banda. Y eso se debe, en la mayoría de las ocasiones, yo no conozco que no sea así nunca, a la fortaleza del Estado que se ha enfrentado a ellas. Bueno, eso es lo que ha sucedido aquí. Es decir, no podían derrotar al Estado, no podían quebrarnos, y su propio entorno ha dicho, no, cuanto más tiempo sigamos así, más se alejan nuestros objetivos políticos. Esa es la derrota del terrorismo, que se expresa paradójicamente, claro, porque si el terrorismo gana, en términos generales, es posible que establezca una dictadura. Pero si el terrorismo pierde y es derrotado, los entornos del terrorismo y los integrantes del terrorismo terminan integrándose en el Estado que les ha derrotado. Y puedes terminar viéndoles de concejales y puedes terminar viéndoles de diputados generales. Y hay, no en el País Vasco ni en España, pero hay países que nos sirven de ejemplo que han terminado siendo presidentes del gobierno. Pero eso supone su propia derrota. ¿Que nos duele? Sí. ¿Que nos molesta? Sí. Pero que nos duela, y sobre todo al entorno de las víctimas, y que moleste, no debe impedir que los partidos políticos, el análisis político, nos lleve a definir exactamente lo que ha sucedido. Derrota de ellos, victoria nuestra. Ahora, ¿eso quiere decir que ha terminado el problema? No. Ahora se trata de hacer el relato de estos últimos años. Hacer el relato político. Que la victoria que hemos tenido en este ámbito se traslade al campo político, al campo de las relaciones políticas. Y eso es lo que nos queda en el País Vasco. Por lo tanto, yo no lo voy a comprender. La indignación y la rabia de las víctimas. La rabia y la indignación de las víctimas es comprensible, entendible, justificable, porque no es egoísta, porque no quiere conseguir nada, sino la expresión de esa misma rabia. Otra cosa es gente que pulula alrededor, que además de expresar, y no toda, porque hay mucha buena gente que está alrededor de las víctimas y está con ellas y de una forma desinteresada, pero hay cálculo político por otro lado, y no digo ni de ellas, ni de mucha gente que está con ellas con toda la buena fe y con todo el corazón
limpios, solidariamente relacionados con ellas. Bueno, entonces, en ese sentido, estableciendo el papel que les corresponde, que yo creo que en un país tan desvertebrado como el nuestro, el papel de unas víctimas, de las víctimas del terrorismo sería muy importante, y tiene que ser muy importante. Los políticos se deberían poner prestos a ganarles el discurso político, porque podríamos tener la paradoja de que, habiendo ganado, perdamos. Y usted hablaba, bueno, dentro de esta paradoja, la indignación de las víctimas con la anulación de la Doctrina Parot, y estamos viendo pues como terroristas sangrientos salen a la calle un día tras otro, ya en cifras realmente alarmantes muchas veces. ¿Cree usted que el gobierno podría haber hecho algo para frenar tantas salidas, o cree que es que tenía que hacerse así indudablemente? Si no hay mecanismos para que este goteo sea un poco menos intenso. Bueno, la situación que ha desencadenado la sentencia del Tribunal de Estrasburgo es una situación totalmente rechazable. No hay nadie que no, supongo yo, que no la rechace. En segundo lugar, ante esa aparición en la calle de miembros integrantes de ETA con muchos crímenes a la espalda, la reacción de las víctimas es la única que puede ser. No entenderé yo otra, ¿no? En tercer lugar, ¿el gobierno podía haber hecho algo más? Todo el gobierno, en todo caso, todo, es decir, y su partido, es decir, sí. Todo. También los que ahora critican al gobierno desde el Partido Popular podían haber hecho más. Es decir, probablemente no podían haber hecho mucho más. Una vez iniciada la discusión en el Tribunal de Estrasburgo. Por mucho que aquí nos empecinemos, bueno, es un tribunal con la composición que queramos, pero es un tribunal serio. También ilegalizó, cuando tenía que ilegalizar, las expresiones políticas de ETA. Y entonces los gobiernos tienen una relación siempre conflictiva con ese tipo con la justicia en general, porque esos son poderes distintos, pero con esos tipos de tribunales supranacionales probablemente la relación sea más tensa. El gobierno es el objetivo de todas las frustraciones, y por lo tanto, bueno, pues esa tan intensa por una parte de la sociedad, pues es lógica que se la achaque al gobierno. Veo menos razonable las críticas desde el propio gobierno, de los propios aledaños del gobierno, ¿no? Porque, bueno, pues algunos de los que critican la inactividad del gobierno o la defensa de la herencia de Zapatero por este gobierno, desde luego lo podían haber dicho mucho antes, y desde luego en Europa podían haber hecho mucho más. ¿Incluye aquí al expresidente Aznar? Aznar, parte de... Yo lo que le he oído, ¿no? Lo que le interpretan. Una cosa es con Aznar, como con González, esto es una cosa lo que dicen ellos, y otra cosa es lo que les interpretan. Y muchas veces ellos mismos creo que tienen una cierta satisfacción viendo qué lejanas son las interpretaciones de lo que ellos dicen. Yo lo que le he oído a Aznar es algo muy parecido a lo que acabo de decir yo sobre ETA. Es decir, les hemos ganado en un ámbito, no sería bueno que perdiéramos el otro. Es decir, que no le quiero interpretar al señor Aznar. Pero que decía también, lo podían haber hecho en Europa, que suena casi a Alejo Vidal Cuadras. Él está... ¿Esto también suena a Alejo Vidal Cuadras, por ejemplo? Bueno, yo ya sabe que mi intención es no dar nombre. Primero porque Aznar habla, tiene todo el derecho a hablar. Sí. No está en la vida política, y él hace una clara referencia a su alejamiento de la vida política. Los problemas de este país le preocupan, veo que le preocupa, y de vez en cuando hace llamadas de atención a su propio partido para que su partido se enfrente a esos problemas que a él le preocupan mucho, pero él mismo deja claro que está fuera. Y Alejo Vidal Cuadras siempre ha dicho lo que ha pensado. Yo tengo cariño por Alejo Vidal Cuadras, siempre ha dicho lo que ha pensado, aunque no esté de acuerdo con muchas de las cosas que pueda decir Alejo Vidal Cuadras, siempre ha dicho lo que ha pensado, y además
parece que no va a ir en las listas del Parlamento Europeo. Es decir, que su claridad expositiva lleva aparejado el que no esté en unas listas europeas. Bueno, la coherencia muchas veces se paga. Y también me ha hablado usted de la relación conflictiva entre los gobiernos y la justicia, pero muchas veces los ciudadanos en España nos da la impresión de que el conflicto entre la justicia y los ciudadanos, en tanto en cuanto vemos que la politización que llevamos años o décadas denunciando, lejos de acabarse, como había prometido el gobierno del señor Mariano Rajoy, se pacta la composición del gobierno de los jueces una vez más y no habría que poner punto final a estos asuntos. ¿Cómo se puede arreglar esto? Que los ciudadanos no percibamos que nuestra justicia está en manos de los políticos. Bueno, siendo todos más prudentes, por ejemplo, los partidos políticos, no digo yo que no llegando a un acuerdo sobre el Consejo del Poder Judicial, no digo que no, pero hombre, llegando a más acuerdos, que no solo a este, porque parece sorprendente que no existe acuerdo en nada, excepto en la composición del Consejo del Poder Judicial. Eso pues al ciudadano normal le sorprende. Pero también los medios de comunicación siendo más prudentes, ¿no? Vamos a ver, aquí en estos años hemos tenido ministros o exministros en la cárcel, presidentes de comunidades autónomas, banqueros. Es decir, puede ir lento, pero aquí ha pasado todo el mundo por todas las instancias, ¿eh? Y puede haber errores, seguro que puede haber errores, pero la justicia española, si con tranquilidad la comparamos con justicias de países de nuestro entorno, ha sido mucho más contundente con los más poderosos que esos países de nuestro entorno. Mire, dos ejemplos sobre esto. Uno, Chirac estuvo metido en un proceso que se congeló durante sus presidencias, y cuando ha sido juzgado ya fue después de la presidencia, ya con una edad suficiente como para no tener que enfrentar las responsabilidades, ¿eh? Y segundo, en Francia informan sobre sus casos de corrupción. Yo no tengo ninguna duda sobre esto. Y existe ese famoso caso que afecta a Tapie, que fue un antiguo colaborador de Mitterrand, que afecta a Sarkozy y que afecta a la presidenta del Fondo Monetario Internacional, el FMI, a Christine Lagarde. Pero no tienen en la vida pública francesa, teniendo una información cabal de lo que sucede, no provocan la ebullición diaria, cotidiana, que provocan aquí casos también muy importantes, pero que económicamente son menores que los que estoy describiendo allí. Quiero decir, todos tenemos que ejercer nuestra responsabilidad. Y no digo, como comprenderá, que no se informe. Y no digo que no se tenga un papel presionante de los medios de comunicación sobre el ejercicio del poder, sobre el comportamiento de la justicia. Pero creo que tenemos la obligación de ser un poco más responsables, todos los que tenemos la obligación de salir de vez en cuando en los medios de comunicación, y sobre todo los propios medios de comunicación, ¿no? Ese debate continuo sobre el movimiento de cejas de una persona procesada por temas de corrupción, que puede durar días, meses, semanas, años, con unas expectativas que luego nunca se cumplen, porque la justicia tiene unos tiempos, unas razones y unos motivos distintos a los medios de comunicación, crean mucha frustración. Le quería preguntar también... Es decir, sin atenuar la responsabilidad de los malos comportamientos, de los comportamientos que entran dentro de lo que llamamos corrupción, y sin atenuar de ninguna manera, como decía yo, esa tendencia al acuerdo de los grandes partidos solo cuando afecta a cuotas de poder. También le quería preguntar a usted, aunque eso sea por tradición familiar, o sea, usted es hijo de todo un icono del sindicalismo español,
Su padre, Nicolás Redondo, jugó un papel fundamental en la transición como gran líder de UGT. Y bueno, usted, ahora vemos que UGT es un sindicato que está salpicado por unos casos de corrupción, o por lo menos de presuntos casos de corrupción sangrantes. O sea, ¿usted cómo vive esto? Y cuando habla con su padre, ¿cómo lo viven? Bueno, es lo que afecta a tu propia casa, y la UGT es la casa de mi padre y nuestra casa, siempre te afecta de una forma más intensa que los mismos sucesos en casas extrañas o ajenas, ¿no? Eso es evidente. Y por lo tanto lo ves con angustia. Ahora bien, 3 reflexiones sobre el asunto breves. Primero, que las actitudes y actividades fraudulentas deben tener la correspondiente sanción. En este caso en UGT, en cualquier actividad pública, en cualquier actividad de cualquier organización política o sindical. Y por tanto aquí también en la UGT. En segundo lugar, que esa exigencia de responsabilidad no debe hacernos olvidar que sí ha existido una campaña de debilitamiento del prestigio de las centrales sindicales. Tercero, que en la situación en la que estamos, con la crisis que estamos viviendo, con 6 millones de parados, aunque parezca que es muy tumultuosa la reacción de la sociedad y es muy conflictiva, el ejercicio de responsabilidad de los grandes sindicatos hace que esto sea más suave de lo que podía ser, y que muchas veces cuando se golpea duramente a las centrales sindicales, sin querer decir esto, que no se enfrenten a sus propias responsabilidades, como digo, muchas veces, como también digo, nos tendríamos que imaginar qué sucedería en España en esta situación en manos de grupúsculos sindicales, asamblearios, y no de las grandes centrales sindicales, que tienen que mejorar, desde luego, que se tienen que adaptar a la realidad, desde luego. Y por último, tenemos que definir el modelo sindical que queremos. Nosotros aquí continuamente estamos oyendo y se está diciendo que los sindicatos vivan como viven en otros países de sus propias cuotas sindicales, cosa que no me parece mal. Ahora bien, cuando decimos eso tenemos que saber que en esos países que ponemos como referencia no solo no viven solo de sus cuotas sindicales, sino que tienen un papel determinante que no tienen en España en la marcha de las grandes empresas de esos países. Y cuando hablamos de los sindicatos alemanes, por ejemplo, y los ponemos como referencia, no decimos que esos sindicatos tienen una responsabilidad en la gestión de las grandes empresas alemanas extraordinaria, y que eso supone un apoyo al sindicalismo muy grande, porque están responsabilizándose de la marcha de sus propias empresas, cosa que aquí no existe. Aquí no tienen esa importancia, esa influencia, ese papel determinante. Entonces puede ser uno u otro, pero no es malo que tengas centrales sindicales que organicen la vida laboral y la relación con los empresarios, y los sindicatos hasta ahora han dado en los últimos 30 años han dado una buena muestra de saber hacer sindicalismo, que tienen que cambiar, que se puede cambiar, que tienen actitudes en algunos casos que se pueden poner, se pueden criticar, desde luego. Lo mismo que los partidos de la izquierda, es decir, a ellos les afecta el mismo debate sobre lo público, lo privado, claro que les afecta. Y probablemente les afecta más porque están en primera línea en relación con los trabajadores y en relación con el estado de bienestar que a los propios partidos políticos. Y al afectarles más, es más evidente el desprestigio que puedan tener. Pero entra dentro ese desprestigio, esa deslegitimación, de una especie de cansancio de materiales que tiene la democracia española. Pero no creo que, por ejemplo, para evitar justo que, digamos, que surjan grandes, bueno, no grandes, pequeños, pero
muchísimos grupúsculos asamblearios, sindicales asamblearios, los que usted dice que a lo mejor desde la cúpula se enfrentaron a un proceso de renovación profunda, de cambio de caras, de ideas, en fin, que la gente viera que hay una voluntad de realmente de limpiarse. Pues probablemente sí. En comisiones sobre se han cambiado más que en UGT. Probablemente tendrían que enfrentar, y lo tendría que hacer Cándido Méndez, pues una renovación dentro del sindicato. No digo que no. Pero ellos son los que deciden, y es verdad. Fíjate, es que como yo tengo la ventaja de interesarme más por los asuntos colaterales, no sé si colaterales, pero que menos atención prestan los medios de comunicación. Por ejemplo, eso me preocupa, y distrae parte de mi tiempo en pensar sobre ellos, y sobre todo cuando pues toca una organización como la UGT, la que mi padre le ha dado tanto, y a personas como Cándido Méndez, a la que estimo. Ahora, a mí me preocupa mucho más, pero mucho más que esto, el papel de los sindicatos en Cataluña. Es decir, nadie está... ¿Qué hacen los sindicatos en Cataluña? Por pura lógica tenían que estar en contra de todo este proceso, por pura... Bueno, UGT no solo por pura lógica sindical, sino por su propia historia. ¿Qué hacen? ¿Qué pintan? ¿Qué actividades desarrollan? ¿Cómo ven? Bueno, eso es lo que me está preocupando. ¿Y estoy viendo? Muchas veces parece que están del lado del independentismo. Eso es lo que me está, por lo menos de perfil. Espero que no del lado de ellos, pero alguna situación como esta se han puesto un poco de perfil, ¿no? Bueno, eso es lo que... Y esto yo creo que provoca un fuerte alejamiento de la clase trabajadora, que claro, hay cosas que puedes recurrir a diferencias y tal, pero históricas, y nosotros hicimos esto y nos hemos derrotado de aquí. Bueno, puede haber visiones para todos los gustos, aunque no tantas como creen los historiadores catalanes, pero puede haber de todo, ¿no? Fabulaciones. Ahora, que hay mucha gente en Cataluña que lo está pasando muy mal, que hay mucho paro, que los recortes de la Generalitat son brutales. Oiga, eso está ahí. Bueno, ¿qué hacen ustedes? No dejen que esas necesidades se posterguen ante el ideario sentimental de los nacionalistas, ¿no? Eso me preocupa más. A lo largo de toda entrevista usted ha ido hablando del desgaste de nuestra democracia, del desgaste de nuestro sistema constitucional. Realmente tiene que ocurrir, porque claro, tú ves en el resto de Europa, pues hombre, Francia, Alemania llevan con una democracia estable desde finales de los años 40, finales de los años 40, Reino Unido todavía mucho más, Estados Unidos, que vamos a hablar, hablamos de 2 siglos de constitución, una constitución de 2 siglos, y nadie dice, yo no la he votado, es que en Estados Unidos nadie ha votado la constitución, nadie que esté vivo. Sin embargo, aquí está constantemente en duda. ¿Por qué esta duda permanente en nuestro sistema constitucional realmente es necesario y qué podemos hacer para revivirlo? Bueno, primero, yo no creo que sea necesario. ¿Puede haber una reforma constitucional? Pues se puede hacer, sí. ¿Se puede mejorar la Constitución? Seguro. ¿Puede haber cosas de la Constitución que hayan quedado desfasadas? Pues puede ser. Ahora, muchos de los problemas que plantean los políticos, muchas de las reformas que plantean los políticos de la Constitución, se ve claramente que obedecen más a su incapacidad que a la necesidad de cambiar la Constitución. Mire, la Constitución, y cuanta mejor literatura tenga alrededor, mejor, pero la Constitución, esta y cualquier otra, tiene 2 objetivos básicos. 2. Si uno quiere ser prudente y no tener una gran elocuencia que no te lleva a nada. Sustituir pacíficamente al que gobierna por otro y garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y un tercero, establecer los procedimientos para solucionar pacíficamente los conflictos de una sociedad como la nuestra. Esos son, y alrededor de ellos se puede meter toda la literatura que queramos, y cuanto mejor sea esa literatura, pues mejor. Pero ese es el esquema básico del hecho constitucional. Bueno, oiga, ¿esta Constitución cumple esos requisitos? Perfectamente. ¿Es posible cambiarla? Sí. Pero pongámonos de acuerdo en qué, en cómo, y no establezcamos el debate como un instrumento
partidario, un instrumento de debate partidario, la reforma, ¿no? Yo quiero... Pero usted póngase antes de acuerdo, hablen qué quieren cambiar, coméntenlo con el resto de las formaciones políticas y luego, una vez madurado, háganlo. Pero no de esta forma tan ¿cómo diría yo?, tan improvisada, ¿no? De repente llega una conferencia y digo, nosotros queremos hacer un Estado federal. Uno de los problemas que tiene la izquierda socialdemócrata española es que desde probablemente que se marchó Felipe González, genera alrededor de sus comportamientos algunas incertidumbres que en otros países no crean. Quiero decir, cada vez que hemos ido a la oposición hemos hecho una declaración sobre el modelo territorial de este país. Se hizo una en Santillana, se ha hecho la otra en Granada. No tiene mucho sentido eso. Es algo más serio el modelo territorial, que cada vez que nosotros vamos a la oposición, vayamos a Santillana, o vayamos a Granada, o vayamos la próxima a Badajoz, y hagamos una reflexión sobre el modelo territorial. El modelo territorial tiende a permanecer, y las constituciones que ha mencionado usted, o la estadounidense, que han tenido enmiendas y que han tenido justo las estructuras territoriales, si se han cambiado muy poco, y se han cambiado después de muchos consensos, ¿no? Alemania, ¿verdad? Bien. O la necesidad de justificar la monarquía por motivos estrictamente utilitarios, haciendo previamente una declaración de fe grandilocuente sobre el republicanismo, después de tantos años no tiene sentido, y no se da en Gran Bretaña, y no se da en Suecia, y no se da... Son demasiadas incertidumbres las que se generan desde la izquierda democrática moderada, cuando esa izquierda está en la oposición. Y yo creo que eso es uno de los problemas que tenemos nosotros. Bueno, pues no le queremos... No hay que cambiar todo lo que sea para mejorar, se puede cambiar. Pero este país tiene una historia suficientemente escabrosa y larga y poco canónica, como decía Américo Castro, como para que los cambios, cuando se propongan, sean muy meditados, muy sólidos y muy consensuados. Pues don Nicolás, no le queremos restar más tiempo. Muchísimas gracias por atendernos, por sus intereses de reflexión, y pues nada, muchísimas gracias por venir a Periodista Digital, y sabe que cuando quiera tiene nuestras puertas abiertas para que venga a nuestra casa o nos vuelva a recibir en la suya, con esa cosa. Muchísimas gracias. La próxima en la vuestra, vamos. Muchas gracias. Muy bien.